17. Sidney Harbury entró en la habitación. Se hallaba evidentemente nervioso, se restregaba las manos una contra otra y dirigía rápidas miradas a su alrededor. Después de las preguntas de ritual acerca de su personalidad y ocupación en la casa, el coronel preguntó: ¿A qué hora salió usted de aquí y dónde fue? Salí de casa poco antes de las 8. Fui al súper, a 5 minutos de aquí. Presentan la película Amor en la Vieja Sevilla. ¿Le vio alguien allí? La taquillera me conoce y el portero también. Además estuve con una señorita. Me había citado allí. ¿De veras? ¿Cómo se llama? Doris Buckle. Trabaja en las lecherías reunidas. Markham Road, 23. Bien, veremos. ¿Vino usted directamente a casa? Antes acompañé a casa a la señorita. Después vine directamente aquí. No tengo nada que ver con esto. Nadie le acusa de nada, dijo secamente el coronel. Ya lo sé, señor, pero no es nada agradable que un crimen ocurra en la casa en la que uno está... Nadie ha dicho que lo sea. ¿Cuánto hace que está al servicio del señor Lee? 1 año, señor. ¿Le gusta su empleo? Estaba satisfecho, señor. El sueldo es bueno. Claro que a veces el señor Lee se ponía un poco difícil, pero ya estoy acostumbrado a tratar a inválidos. He trabajado en casa del comandante West, el honorable Jasper Finch. Después podrá dar esos detalles, Surgeon, le interrumpió Johnson. Lo que me interesa es cuándo vio usted por última vez al señor Lee. Hacia las 7:30. A las 7 cenaba todas las noches, después le preparaba para que se acostase. Generalmente se quedaba junto al fuego hasta que le entraba sueño. ¿Y a qué hora ocurría eso? Variaba, señor. A veces, cuando estaba cansado, se acostaba a las 8. En otras ocasiones se quedaba levantado hasta las 11 o más tarde. ¿Qué hacía cuando quería acostarse? Generalmente me llamaba por medio del timbre. ¿Y usted le ayudaba a acostarse? Sí, señor. Pero esta noche era fiesta para usted, ¿no? Tenía todos los viernes libres. Sí, señor. En esas ocasiones, Tresillian o Walter le ayudaban a acostarse. ¿Pero no podía moverse? Sí, señor, pero con bastante dificultad. Sufría artritis reumática. Unos días se encontraba peor que otros. ¿No hizo llamar a nadie de su familia por medio de usted? No, señor. Antes de marcharme procuré que todo estuviera en orden. Di las buenas noches al señor Lee y salí de la habitación. ¿Arregló usted el fuego antes de marcharse? El enfermero vaciló. No era necesario, señor. La chimenea estaba ya bien cargada. ¿La cargó el señor Lee? No creo. Sin duda lo hizo el señor Harry Lee. ¿Estaba el señor Harry con su padre cuando usted entró con la cena? Sí, señor. Entonces se marchó. ¿De qué humor estaban? El señor Harry parecía de muy buen humor. Echó atrás la cabeza y rió mucho. ¿Y el señor Lee? Estaba serio y pensativo. Bien, Harbury. Ahora quiero preguntarle una cosa más. ¿Qué puede usted decirnos de los brillantes que el señor Lee guardaba en la caja de caudales? ¿Brillantes? Nunca vi ninguno. El señor Lee guardaba una gran cantidad de piedras sin tallar. Sin duda, ¿le vio usted alguna vez jugueteando con ellos? ¿Aquellos guijarros? Sí, le vi sacarlos en varias ocasiones, pero no sabía que fueran diamantes. Ayer o anteayer los estaba enseñando a la señorita extranjera. «Esas piedras han sido robadas», exclamó de pronto Johnson. «Espero que no creerá que las he robado yo». «No le acuso de nada, Harbury. ¿Puede decirnos algo más de este asunto? ¿De los brillantes o del crimen?» «De las dos cosas». Harbury reflexionó. Se humedeció con la lengua los pálidos labios y con una mirada algo furtiva respondió: «Creo que no». «¿No ha escuchado en el curso de sus trabajos algo que nos puede ser de utilidad?», preguntó Poirot. Los ojos del enfermero parpadearon. «No, señor», respondió. Entre el señor Lee y algunos de sus familiares parecía haber cierta desunión. «¿Qué familiares?» «Creo que el regreso del señor Harry produjo cierto disgusto al señor Alfred. Entre él y su padre hubo una discusión, pero no se habló de piedras robadas. Estoy seguro de que el señor Alfred no diría eso de su hermano». «La entrevista con el señor Lee y su hijo Alfred fue después de haberse descubierto el robo de diamantes, ¿verdad?», preguntó Poirot. «Sí, señor». Poirot se inclinó hacia el enfermero. «Tenía entendido», empezó suavemente, «que usted no se había enterado del robo de los brillantes hasta que nosotros se lo comunicamos hace un momento. ¿Cómo sabe, pues, que el señor Lee había descubierto el robo antes de hablar con su hijo?» Harbury se puso rojo como un ladrillo. «Es inútil mentir», dijo Sergeant. «¿Cuándo se enteró?» «De mala gana», Harbury respondió. «Le oí hablar de ello con alguien por teléfono». «¿No estaba usted en la habitación?» «No, señor. No pude oír gran cosa, solo un par de palabras». «¿Qué fue exactamente lo que oyó?», inquirió Poirot. «Oí las palabras robo y brillantes. Luego le oí decir, no sé de quién sospechar, y algo más acerca de esta noche a las 8». Surgeon asintió con un movimiento de cabeza. «Estaba hablando conmigo», dijo. «Fue a eso de las 5 o 10, ¿no?» «Sí, señor». Cuando Harbury se hubo retirado, el coronel Johnson bostezó.
Después de consultar su reloj, se puso en pie. Bien, creo que ya podemos dar por terminada la noche, ¿no? Pero antes de marcharnos será mejor que echemos una mirada a la caja de caudales. También sería posible que durante todo este tiempo los brillantes hubieran estado allí. Pero los brillantes no estaban en la caja de caudales. Encontraron las cifras de la combinación donde Alfred Lee les había indicado. En la caja hallaron un maletín vacío. Entre los documentos que contenía la caja, solo había uno de interés. Era un testamento fechado 15 años antes. Después de varios legados y donaciones, la base del testamento era muy simple. La mitad de la fortuna debía pasar a las manos de Alfred Lee. La otra mitad tenía que repartirse en partes iguales entre los restantes hijos, Harry, George, David y Jennifer. Cuarta parte. 25 de diciembre. 1. Bajo el brillante sol del mediodía de Navidad, Poirot entró en los jardines de Guston Hall. La casa no tenía ninguna pretensión arquitectónica. En el extremo sur veíase una amplia terraza de piedra. En los intersticios de las losas crecían numerosas hierbas y plantas. Unos pequeños sumideros estaban dispuestos en jardines en miniatura. Poirot los examinó aprobatoriamente murmurando: «C'est bien imaginé». A lo lejos descubrió dos figuras. Pilar era fácilmente reconocible. En cuanto a la otra, Poirot creyó de momento que era Stephen Farr. Luego observó que el compañero de Pilar era Harry Lee. De cuando en cuando echaba hacia atrás la cabeza y soltaba una alegre carcajada. «Ese sí que no está triste», se dijo Poirot. Al notar un ruido a su espalda, Poirot se volvió. A su lado descubrió a Magdalena Lee. También ella miraba a Pilar y a Harry. «Qué día más hermoso», comentó, dirigiendo una deslumbrante mirada a Poirot. «Resultaba difícil creer que son verdad los horrores de ayer. ¿Verdad, señor Poirot?» «Tiene usted razón, señora». Magdalena suspiró. «Es la primera vez que me veo mezclada en una tragedia. Por cierto que es muy rara la aparición de Pilar. Se presentó de repente. Tengo entendido que su suegro la envió a buscar. El consulado británico en Madrid le ha tenido siempre al corriente de los movimientos de su hija Jennifer. Pues lo guardó muy en secreto. Ni Alfred ni Lidia sabían nada». «Ah». Magdalena se acercó más. «¿Hay algún misterio en relación con el marido de Jennifer? Murió al poco tiempo de casarse. Alfred y Lidia parece que saben la verdad. Deberíamos conocer mejor los antecedentes de la muchacha. Si su padre fue un criminal...» Magdalena hizo una pausa, pero Poirot no replicó nada. Parecía admirar la belleza de aquel día de invierno. La esposa de George continuó: «No puedo dejar de pensar en que la muerte de mi suegro es muy significativa. No tiene nada de inglesa». Hércules Poirot se volvió lentamente hacia Magdalena y la miró con afectada inocencia. «¿Cree usted que se advierte la huella española? Los españoles son muy crueles, ¿no? Todo eso de las corridas de toros y otras cosas». Amablemente Poirot inquirió: «¿Opina usted que la señorita Estrabados degolló a su abuelo?» «Oh, no», exclamó Magdalena. «Nunca he dicho semejante cosa». «Puede que no. Pero de todas formas opino que resulta sospechosa. Por ejemplo, la forma tan furtiva que tuvo de recoger algo del suelo del cuarto, ayer noche al descubrirse el crimen». La voz de Poirot sufrió una alteración. «¿Dice usted que la señorita Estrabados recogió algo del suelo al entrar en la habitación del señor Lee?» «Sí». Dirigió una rápida mirada a su alrededor, como si buscara algo, y luego lo recogió enseguida, pero el superintendente la vio y se lo hizo dar. «¿Sabe usted qué fue lo que recogió?» «No. No estaba lo bastante cerca para verlo», se excusó Magdalena, «pero era algo pequeño». Poirot frunció el ceño. «Es muy interesante eso que me ha dicho». «Sí, creí que convenía que usted lo supiera. Al fin y al cabo nada sabemos de cómo se ha criado Pilar. Alfred es tan bueno y Lidia tiene tantas cosas que hacer. Tal vez sea mejor que vaya a ayudarla a escribir algunas cartas». Se separó de él, con una sonrisa, y se alejó por la terraza, dejando a Poirot sumido en profundas meditaciones. 2. El superintendente Sugin se acercó al detective. «Buenos días», saludó bastante sombrío. «No se presta mucho el momento para desearle unas alegres Navidades». «Monsieur Collier, realmente no observo en usted la menor alegría. ¿No ha progresado nada?» «He comprobado la verdad de muchas de las declaraciones. La coartada de Harbury es perfecta. El portero del cine lo vio con la muchacha y aseguró que no salió durante la representación. La muchacha que iba con él también lo afirma. Eso nos devuelve a donde estábamos antes. El crimen tiene que haber sido cometido por alguno de los que estaban en la casa. ¿Pero quién fue? ¿No tiene nuevos datos o pistas?» «Sí. El señor George Lee llamó por teléfono a Westingham a las 9 menos 2 minutos. La conferencia duró 6 minutos. «Ah. Y no se hizo ninguna otra llamada a Westingham ni a ningún otro sitio». «Muy interesante», aprobó Poirot. «El señor George Lee afirma que estaba acabando de telefonear cuando oyó el ruido arriba, y ahora descubrimos que terminó 10 minutos antes.
¿Dónde estuvo durante esos 10 minutos? Su esposa afirma que fue a telefonear, pero ahora sabemos que no lo hizo. ¿Dónde estaba? Hace un momento estaba usted hablando con ella, ¿verdad, señor Poirot? Está en un error. ¿Eh? No era yo quien hablaba con ella, sino al revés. Ella conmigo. Oh, ¿dice que ella hablaba con usted? En efecto, acudió a mí con ese definitivo propósito. Deseaba poner de relieve ciertos puntos. El carácter extranjero del crimen, la posibilidad de indeseables antecedentes en la ascendencia de la señorita Estravados, y el hecho de que la señorita española recogiera furtivamente algo del suelo en la habitación del crimen. ¿Eso le dijo?, preguntó Sudgen con visible interés. Sí. ¿Qué fue lo que recogió la señorita? Lo que en todas las novelas policíacas resuelve el misterio, suspiró Sudgen. Si saca usted en limpio algo de ello, me retiro del servicio. Enséñemelo. Sudgen sacó un sobre y vació su contenido en la palma de la mano. En su rostro se dibujaba una sonrisa. Aquí lo tiene. ¿Qué le parece? En la amplia palma de la mano del superintendente veíase un trocito triangular de goma roja y una chapita de madera. Este trozo de goma debe de haber sido cortado de una esponja, comentó Poirot. Sí, de una esponja del cuarto de baño del señor Lee. Ha sido cortado con unas tijeras muy afiladas. Tal vez lo hizo el mismo señor Lee, aunque no comprendo por qué lo haría. En cuanto a la chapita de madera, es del mismo tamaño que una ficha de póker, pero esas generalmente las hacen de marfil. Es realmente muy curioso, comentó Poirot. Guárdelo si quiere, indicó Sudgen. A mí no me hace ninguna falta. No deseo privarle de su hallazgo. ¿No le indicaba nada? En absoluto. Magnífico, exclamó con perceptible sarcasmo el policía. No cabe duda de que vamos progresando. La señora de George Lee declara que la señorita Pilar Estravados recogió sus objetos de una manera furtiva. ¿Es cierto? No puede decirse exactamente que lo hiciera así. Lo único sospechoso es que lo recogió muy deprisa, y estoy seguro de que no se dio cuenta de que yo lo había visto. Cuando le pedí que me lo entregara, se sobresaltó. Entonces es que había algún motivo, pero ¿cuál? Ese trozo de goma no parece haberse utilizado para nada, y sin embargo... Bien, puede usted seguir preocupándose por ello, dijo Sudgen con cierta impaciencia. Yo tengo otras cosas en qué pensar. ¿Y qué opina usted de la situación del caso? Sudgen sacó su cuaderno de notas. Aquí tengo hechas algunas notas que caso le interesen. Primero he anotado los nombres de las personas que no pudieron cometer el crimen. Alfred y Harry Lee. Ambos tienen una magnífica coartada. También la señora de Alfred Lee, que fue vista por Trasilia en un minuto antes de que oyera el ruido de la lucha. Esos tres están limpios de culpa. En cuanto a los otros, aquí están sus nombres. Los he anotado así para mayor claridad. Y Sudgen tendió el cuaderno a Poirot. En el momento del crimen, decía. George Lee, ¿dónde estaba? Su esposa, ¿dónde estaba? David Lee, estaba tocando el piano en la sala de música. Su esposa confirma su declaración. Su esposa, estaba en la sala de música. Su esposo confirma su declaración. La señorita Estravados estaba en su dormitorio. Nadie lo confirma. Stephen Farr estaba en la sala de baile tocando el gramófono. Lo confirman 3 criados que estuvieron oyendo la música. Como ve, George Lee pudo matar al viejo, siguió Sudgen. Su mujer también pudo matarle. También pudo ser Pilar la asesina, y también David Lee o su mujer, pero no los dos. ¿Entonces no cree usted en la coartada? Sudgen movió enfáticamente la cabeza. No puedo creer una declaración sostenida por un matrimonio que se adora. Es indudable que alguien se encontraba en la sala de música, haciendo sonar el piano, pero aunque es casi seguro que ese alguien era David, también podría ser su esposa, que estaba interpretando aquella marcha fúnebre mientras su marido subía a cometer el crimen. Es un caso completamente distinto del que tenemos en el comedor. Alfred y Harry son hermanos, pero se odian a muerte. Ninguno de ellos juraría en falso por salvar al otro. ¿Y Stephen Farr? Es un posible sospechoso, ya que la coartada del gramófono es muy poco consistente. Por otra parte, pertenece a la clase de coartadas reales. Cuando es demasiado consistente, hay muchas probabilidades de que haya sido preparada de antemano. Poirot inclinó la cabeza. Ya entiendo, dijo pensativo. Es la coartada de un hombre que ignora que se hallaría la necesidad de probarla. Eso mismo. Además, no creo que en este crimen haya intervenido ninguna mano extraña. Estoy de acuerdo con usted, declaró Poirot. Se trata de un asunto de familia. Hay mucho odio en él y va a ser difícil la solución. El señor Lee no era ningún santo. Cierto que no. Era uno de esos hombres que venderían su alma al diablo y se quedarían muy satisfechos con el negocio. Era orgulloso como Lucifer. Orgulloso como Lucifer, repitió Poirot. Eso me da una idea. ¿No creerá que le asesinaron porque era orgulloso? No. Quiero decir que hay mucho de cierto en la herencia del carácter. Simeón Lee pudo legar su orgullo a sus hijos. Poirot se interrumpió. Hilda Lee había salido de la casa y estaba mirando a su alrededor.